Muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos estén escuchando por conexión. Hoy tengo el gusto de estar aquí para presentar otro ciclo anual de conferencias de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana con el Colegio de Médicos de Alicante, que es un proyecto que empezamos hace 6 años, el sexto ciclo, y que, bueno, pues que yo creo que está gustando a todos e interesando a mucha gente y estamos, por supuesto, trayendo tanto a invitados a las conferencias de Valencia como de Alicante. Y bueno, yo creo que hay una satisfacción en el colegio sobre el funcionamiento de este ciclo y las conferencias son de altísima calidad, de ponentes de altísimo nivel y son conferencias magistrales, pues que todos aprendemos de ella continuamente. Yo tengo que agradecer a dos personas. Primero a la presidenta de la Real Academia, la doctora Carmen Leal, pues por continuar con este trabajo y esta colaboración con el Colegio de Alicante. Y por supuesto a nuestra emérita y amiga, la doctora Rosa Ballester, que ha sido catedrática y, como siempre digo, profesora de todos nosotros y le tenemos mucho afecto, mucho cariño. Además, lo hace estupendamente bien y es la vicepresidenta, ¿no?, de la Real Academia y representa a nuestro colegio de maravilla. Por lo tanto, yo solamente daros la bienvenida. No voy a pormenorizar el programa, que lo tienen a su disposición y que algo posiblemente va a comentar la doctora Rosa Ballester. Y entonces, pues simplemente dar la iniciativa para que comience este año. Agradeceros nuevamente que participéis, animar a todos los colegiados de Alicante y conocidos vuestros que participen y sean espectadores de este ciclo, porque yo creo que merece la pena. Y nada más, iremos la primera sesión de hoy, que está conectada online, es el doctor Antonio Pellicer Martínez, que es académico de número de la Real Academia, catedrático de obstetricia y ginecología de la Universidad de Valencia y es fundador y vicepresidente del Instituto Valenciano de la Infertilidad, que no sé si lo tenemos conectados, pero le quería saludar también. ¿Es posible que esté conectado? Sí, 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 estoy está Sí, conectado, conectado. sí está bueno, conectado. pues yo le dejo la palabra a la doctora Rosa Ballester y ya seguimos el guión. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues reitero desde la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y en nombre de su presidenta, la doctora Leal, bueno, pues la satisfacción de una vez más en esta estrecha colaboración que durante todos estos años estamos teniendo en el Colegio de Médicos de Alicante y nosotros mismos para este tipo de formato de conferencias bueno, estuvimos trabajándolo, yo creo que aquí Germán Esbar y yo misma, ¿no? Digamos, el formato que le damos son, como ha comentado también, personas de un nivel muy alto, de nivel académico y científico, etcétera, muy alto, que tratan sobre temas importantes, sobre temas que están ahí, a nivel de digamos, está dirigido a médicos, por supuesto, académicos, a colegiados. Tenemos mucha presencia de gente joven, de gente en formación, lo cual enlaza también un poco con las tareas del colegio que lo están haciendo y lo estáis haciendo muy bien, bien. Entonces, este año el sexto ciclo lo inaugura. Buenas tardes, doctor Pellicer. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y buenas tardes. Y ahora mismo te presento. Bien, entonces no podíamos tener mejor inicio que el doctor Pellicer, al cual ahora no necesita presentación, pero por supuesto lo tengo que hacer. Este primer ciclo, por lo tanto, comienza con esta conferencia. Luego se celebran en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo, 6 en total. Entonces, en noviembre está la de José Miguel Laínez Andrés, que es profesor de neurología en la Universidad de Valencia y es el jefe de servicio de neurología del Clínico de Valencia. Y bueno, el título es Salud cerebral, cómo mantener joven tu cerebro. José Tuells,
colega aquí, digamos, nuestro, bueno, pues nos hablará en diciembre sobre el tema de la reticencia a las vacunas, ¿no? Reticencia vacunal. Vicente Guillem, también un académico, profesor y compañero nuestro de aquí de Alicante, dentro de su área de atención primaria y dentro de alguna de sus líneas, nos hablará sobre la falta de adherencia terapéutica, magnitud de identificación, causa y factores. Félix Gutiérrez Rodero, como sabéis, catedrático y director del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández y el jefe de Servicio de Medicina Interna y la Unidad de Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche, nos hablará del cáncer en personas con VIH, confluencia de dos pandemias. Y cerrará el ciclo digamos, un grupo de personas que a mí me ha dado especial ilusión cuando me lo plantearon. Lo encabeza, lo coordina Félix Lluís Casajuana, que se lo coordina, ¿no? Que también es académico nuestro, de la academia, representante y es representante en este momento, entre otras cosas, del personal investigador emérito del ISA Vial. Entonces, el título de esa sesión se llama Trasplante hepático en manos de mujeres. Y ahí van a intervenir personas como Sonia Pascual, Teresa Lozano, Lidia Plumet, Paola Melgar, en distintas áreas que han trabajado en uno u otro aspectos relativos al trasplante hepático. Y como digo, cerrará el ciclo. Pues bien, ahora tengo el honor de presentar al doctor Pellicer. El doctor Pellicer es catedrático de obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Él ingresó en la Real Academia de Medicina de Valencia como académico numerario en 2008. Su discurso de ingreso se titulaba El conocimiento del oviducto femenino de Gabriele Fallopius, un autor renacentista muy interesante, a Patrick Stephan y Robert Edwards. Digamos, es un análisis histórico bueno, y esto nos indica también, digamos, a lo que ahora comentaré, su inmenso trabajo de ahora, al que se ha dedicado toda su carrera profesional, que tiene que ver además con una formación muy sólida que la realiza en dos lugares. Por un lado en Mainz, Alemania, en la Universidad de Mainz, y por otro lado en Yale, donde está 2 años y medio, 3 años, trabajando con un grupo, con los profesores de Cherny y Naftalin. Y digamos, allí donde es profesor adjunto del Departamento de Obstetricia y Ginecología, yo creo que ha sido determinante para lo que será luego su brillante carrera profesional, basada sobre todo en el tratamiento de la esterilidad humana, en la práctica de la reproducción asistida y en la creación de una escuela de científicos que han contribuido con sus aportaciones al desarrollo de la especialidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Creó la unidad de esterilidad del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que llegó a ser la más reputada en España en el área, digamos, de la salud pública. Y luego, junto al profesor José Alejandro Remoí, que también es académico nuestro, y un equipo profesional del Hospital Clínico de Valencia, con la colaboración del que ha sido uno de sus maestros, el profesor Fernando Bonilla Musoles, pusieron en marcha el IBI, el Instituto Valenciano de Fertilidad, que ha pasado posteriormente a ser un instituto adscrito a la Universidad de Valencia y con prestigio internacional y ampliamente reconocido, ¿no? Digamos, su sede se encuadra en Valencia y tiene clínicas en distintos lugares. Por ejemplo, aquí hay un IBI en Alicante que dirige, si no me equivoco, doctor Manuel Muñoz, y digamos distintas ciudades de España, pero también en distintas ciudades europeas, en América Central, América del Sur, ¿no? Y una cosa muy interesante, bueno, él fue decano de la Facultad de Medicina de Valencia, eh, y fue también jefe de servicio de obstetricia y gine del Hospital Universitario La Fe del Hospital Universitario de La Fe, ¿no? Y ocupa el cargo de director ejecutivo de CEO, que es la denominación, digamos, usual, en Inibirma Global. Y voy a detenerme un poquito, aunque supongo que es conocido seguro por los que están aquí y los que nos oyen, pero por si acaso. IBIRMA Global es una institución que se crea
en médica, digamos que tiene dos elementos que vienen además en las propias siglas: IBI, de Instituto Valenciano de Fertilidad, y RMA, y BIRMA, ¿no? Que el RMA es, si no me equivoco, es Reproductive Medical Alliance o Assistance, ¿eh? Entonces, es Reproductive Medical Associates, ¿eh? Entonces, IBIRMA Global, ¿eh? Por lo tanto, engloba esta RMA, procede de Estados Unidos. Así como el IBI se crea en 1990, RMA se crea en Estados Unidos bueno, ahí había una tradición bien interesante bueno, que en su momento, si quiere, el doctor Pellicer la comentará. Se crea en 1999 y se fusionan ambas entidades en 2017. De tal manera que en este momento son, sin duda, el grupo más grande del mundo dedicado exclusivamente a temas específicos de tecnología de reproducción asistida, ¿no? Digamos, por ejemplo, una de las áreas que tiene, el área, por supuesto, de investigación extraordinariamente sólida, etcétera, y tiene un área de enseñanza muy importante, que es el IBI Global, eh, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, IBI Global Education, ¿eh? Entonces, digamos, ahí hay desde lo que ahora se lleva tanto, o sea, la institución, digamos, da esa oportunidad para formar en distintos niveles lo que llaman píldoras formativas, ¿eh? Másteres, cursos online, cursos en clínicas, jornadas. Por ejemplo, me llama la atención que junto a aspectos pues, variadísimos desde el punto de vista tecnológico, asistencial, etcétera, y de investigación, se han ocupado bastante y hay un curso online específico sobre aspectos éticos y legales de las técnicas de reproducción asistida. Incluso creo que han elaborado, no sé si del propio Birma o la sociedad correspondiente, ha elaborado, digamos, una guía, igual que tenemos una guía ética en general, como sabéis, pues hay una guía específica en estos temas. Bien, es una figura, el profesor Pellicer, desde el punto de vista de su producción científica, es absolutamente impresionante. Más de 300 capítulos de libro, más de 900 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Es el coeditor y el jefe de la revista, que es una de las que tienen un factor de impacto más alto del mundo, Fertility and Sterility, ¿eh? Bueno, solo para decir un ejemplo, su índice H, su índice Hirsch, que refleja, como ustedes saben, digamos, la visibilidad, las citas, es altísimo, supera los 100, ¿no? Es miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y de la Sociedad Internacional en estas líneas. Le han otorgado diferentes premios. Voy a hacer un pequeño resumen. Es premio Rey Jaime I, premio Alberto Sols, por decir los más cercanos, pero luego, por ejemplo, le han dado hasta 7 veces, le han concedido el premio, a ver si no me equivoco, Annual Meeting Prize Paper de la Society of Gynecological Investigation President's Award, que es una de las sociedades más importantes en el área de investigación ginecológica del mundo, ¿no? Por otro lado, premio de la Fundación Lilly, es decir, y ha sido nombrado doctor honoris causa por dos universidades, por un lado la Politécnica de Valencia y por otro la Universidad Europea también de Valencia. Y bien, es decir, la relación de premios me llevaría casi bueno, el cubrir todo el tiempo que tenemos de exposición. Así que muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros y por tener la generosidad digamos, de dictar su conferencia. Y saludos y naturalmente le doy la palabra al doctor Pellicer, cuando quieras. Rosa, muchísimas gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Gracias también al doctor Schwartz por propiciar estas reuniones y, por supuesto, a Carmen Leal, mi amiga de tantos años. Para mí es un honor estar con vosotros. Lamentablemente os hablo desde Roma y lo tengo que hacer de forma remota,
pero sinceramente pues me siento muy halagado y agradecido de que hayáis contado conmigo. Lógicamente, cuando tenemos que hablar de temas en la academia, pues procuramos que sean temas que puedan despertar el interés general del el máximo número de personas. Y yo quisiera hoy dedicar estos 30 o 40 minutos que me han sido asignados a hablar de un tema que para mí es muy importante, como es el descenso de la natalidad o como definimos también como invierno demográfico, porque creo que es un tema que a veces queda eclipsado respecto a otros importantes también, como son las guerras, como es el cambio climático. Y, sin embargo, el invierno demográfico es responsable de muchos de los problemas que vemos, con los que estamos todos los días familiarizados y de muchas noticias que vemos o escuchamos en los noticiarios. Y quisiera afrontarlo brevemente para que nos demos cuenta de la magnitud y después daros una idea de cómo, en principio, la medicina puede ayudar a resolverlo, al menos en parte. El asunto fundamental se presenta en esta diapositiva, en la cual veis claramente que el problema de la disminución de la natalidad no es de ahora. Ahora es cuando quizá estamos sufriendo ya los primeros efectos y, como os digo, algunas consecuencias directas por mencionar alguna, que no es la única, la inmigración y sus derivadas. Pero como veis, el número de niños nacidos por mujer eh, a lo largo de los años y desde los años 60, que era 5, ha disminuido hasta constituir en el mundo 2,4 en el año 2020. Y lo que es más importante es lo que se llama la tasa de reemplazo. El nivel de reemplazo significa que los niños nacidos sean los suficientes en un país determinado para cubrir las muertes, los fallecimientos. Y ese nivel de reemplazo, como se ve en la diapositiva, es de 2,1 niños por mujer. Es decir, que para mantener la población que tenemos o que teníamos, deberían de nacer 2,1 niño por mujer al año. Y no al año, sino a lo largo de la vida reproductiva de esa mujer. Y lo que es curioso es que los países, y alarmante a la vez, es que los países que ya no son capaces de cubrir ese nivel de reemplazo en el año 2020 era el 48% de los países del mundo. Y en el año 2050 será el 77% y en el año 2100 será el 93%. Y para que veáis un poco lo que está ocurriendo en nuestro país en los años 50 era esta la natalidad y hoy en día es esta, es decir, el número de hijos por mujeres inferior a 1,5. Y como veis, este problema no viene de ahora, este problema viene de muy largo, de mucho tiempo, y es ahora cuando empezamos a reconocerlo. De manera que esta pirámide de población que todos estudiamos no existe ya más. La forma en que la población actualmente se distribuye, para mí tiene lo que llamamos una forma de botijo. No es nunca más una pirámide, es decir, predominan mucho más las personas senior, digamos, que los nacimientos. Y a eso hay que unir
la edad en que las mujeres deciden tener un hijo por primera vez. Estas son estadísticas de Eurostat de hace 5 años, pero como veis, en Europa la edad media que la mujer tiene cuando tiene su primer hijo son 29,5 años, y algunos países como España e Italia la superan con creces, siendo el primer hijo o teniendo el primer hijo a la edad de 31 años. Y eso también tiene sus consecuencias. Es decir, empezamos a reproducirnos más tarde y lo hacemos mucho menos que se hacía en los años 50 y al principio de los años 60. ¿Y todo esto por qué? Las causas son muchas. Las causas son muchas. Yo he listado algunas en la diapositiva, pero estoy seguro que me dejo varias de ellas. Pero todo comienza indudablemente con la aparición, con la posibilidad de controlar la natalidad mediante la anticoncepción y sobre todo la píldora anticonceptiva femenina. Y hay una clara relación con el descenso de la natalidad desde entonces, como habéis visto. Pero indudablemente el retraso en la natalidad viene condicionado también por el cambio importantísimo que ha tenido a lo largo de todos estos años y continúa teniendo la mujer en la sociedad. El hecho de que la mujer se incorpora a el mercado laboral con los mismos derechos y oportunidades que tiene el hombre hacen que decidan tener hijos más tarde a lo largo de su vida. Y la verdad es que hoy el concepto de tener un hijo ha cambiado completamente. Una vez era casi una obligación social. Hoy en día tener hijos es una opción y muchas mujeres deciden vivir sin tener hijos. Y esto es una auténtica realidad. Hay otras causas, indudablemente hay una prosperidad económica, hay estilos de vida completamente diferentes, los costes de la vivienda, de la educación y otros costes derivados del cuidado de los hijos se han incrementado. Hay una menor mortalidad, y eso, aunque parezca que no es importante, lo es, porque los jóvenes de hoy se tienen que dedicar no solamente a crear su familia, sino a cuidar de sus mayores. Y finalmente hay otros condicionantes que, cuando se hacen encuestas, justifican esta bajada de la natalidad, como pueden ser situaciones de ansiedad creadas por el propio clima, el cambio climático, las amenazas bélicas. El mundo es más feminista y eso tiene sus consecuencias también en el planteamiento de la creación de las familias. Hay nuevos modelos de revolución y de relación sexual que una vez no existían o no eran tan claros como hoy. Y nos estamos convirtiendo, la verdad, en una sociedad mucho más individualista que lo éramos. Todo esto, insisto, y otras causas que quizá no estén aquí, contribuyen al tema. La realidad es que nos estamos encontrando con un paradigma interesante. Por un lado, estamos la gente de mi edad que queremos seguir viviendo, y la sociedad nos quiere dar soporte para aumentar nuestra expectativa de vida, y eso hace que se cree una nueva economía, porque no tengo que decir que mantener a las personas libres de enfermedad o transformar enfermedades que antes eran letales en enfermedades crónicas cuesta un dinero. Y para que podamos mantener esa economía necesitamos hacerla sostenible, y hacerla sostenible significa mantener las tasas de fecundidad que, como habéis visto, están cayendo de manera alarmante. Por lo tanto, nosotros queremos vivir más, pero también
tenemos que mantener el sistema. Y por lo tanto, este es el tema. El tema es que para mantener esa nueva economía de cuidado de las personas senior, vamos a tener que aumentar la fertilidad. Y para aumentar la fertilidad vamos a tener necesariamente que aplicar políticas familiares y vamos a tener que echar mano de la reproducción asistida, que como decía la profesora Ballester, es a lo que he dedicado toda mi vida para ayudar a quien no podía gestar, pero que vemos en los tiempos que corren y los condicionantes que acabo de expresar, que puede ser un sustento para aumentar y para intentar cuadrar la sociedad en la que ahora mismo nos estamos desenvolviendo. Cuando nosotros analizamos, perdonar que esto está en inglés porque lo he fotocopiado directamente de El Economist, que este verano The Economist, que sabéis que es una revista de divulgación general, dedicó un artículo entero al problema porque tiene sus derivadas sociales y económicas importantísimas. Cuando hablamos de ayudas políticas de ayuda social, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Hablamos desde incrementar las políticas de ayuda a cuidar de los niños, aumentar las políticas en el puesto de trabajo, aumentando el tiempo que la gente deja el trabajo temporalmente para cuidar de sus hijos, metiendo guarderías en los propios lugares de trabajo, a políticas financieras directamente, los cheques bebés, la reducción de las tasas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas formas de intentar estimular la natalidad y todas o muchas de ellas se han puesto en marcha. Pero por otro lado está ayudar a quien tiene dificultad para tener hijos, ayudar mediante la reproducción asistida a quien no puede gestar. Y de eso la verdad es que todavía se hace muy poco, se hace bastante poco. Y yo creo que es ahí donde yo quisiera insistir cómo se puede ayudar. En The Economist hacían un análisis de cuáles serían de todas estas políticas las que son eficientes y las marcan con estrellas. Serían muy eficientes respecto a la fertilidad, aquellas que tienen 4 estrellas, menos las que tienen 2 estrellas, ¿no? Y como veis, podrían en teoría aumentar la fertilidad algunas de ellas, como lógicamente sería la disponibilidad de nannies para ayudar al cuidado de los hijos, el dejar de acudir al trabajo o reincorporarse al trabajo con más meses o estar en casa más tiempo y los cheques, los bonus, las ayudas fiscales, etcétera, etcétera, tienen su impacto. Tienen también su impacto económico porque cuestan mucho y tienen una buena reputación social. Y así todas y cada una de ellas. Pero, como os digo, todo esto lo están implementando los distintos países durante años y los efectos de momento no se ven y si se ven, se verán dentro de 40 años. Y este es el problema. Si los políticos nuestros trabajan a 4 años vista, imaginaros el interés que tienen en trabajar a 40 años vista. En fin, sobran los comentarios. Esta es un poco una distribución de cómo países de nuestro entorno y España en concreto distribuyen en qué cantidades, lo veis claramente las ayudas, y en qué tipos. Si los cheques bebés, por decir algo, el cash, los servicios o las reducciones de los impuestos, de las tasas.
Y como veis, pues las políticas son diferentes según los países. Y la fecundación in vitro. La fecundación in vitro se utiliza igual en todos los países para fomentar y estimular y ayudar a quien no puede. Absolutamente no. Y en eso España sí que es una campeona mundial. En España, hoy en día, de 100 niños que nacen en un año, 11 son derivados de la fecundación in vitro, que es poco, pero es algo. Tened en cuenta que a nuestro nivel está Dinamarca, pero si nos vamos al límite de los Estados Unidos, solamente 2,7 niños nacen en los Estados Unidos derivados directamente de la fecundación in vitro. Y en Italia, donde me encuentro, salió hace 2 días una publicación donde son aproximadamente 3,7 o 4, es decir, que están todavía muy por debajo de España. Pero España, para alcanzar los niveles de reemplazo, acordaron los 2,1 niños por mujer, todavía está lejos. Por ejemplo, estando España en el 11%, en los Estados Unidos, que está, como veías, en el 2,7, 3%, haría falta que nacieran casi 300.000 niños más al año derivados de fecundación in vitro para llegar a los niveles de España. Y en Inglaterra, pues, o en Italia, pues 60.000 o 25.000 en Italia. Y en España, ¿qué tendríamos que hacer no para llegar al 11%, que está bien, sino para que la fecundación in vitro fuese la solución a mantener los niveles de reemplazo? Pues considerando como se considera que aproximadamente un 17% de las parejas pueden estar afectas de infertilidad, se supone que en España habrían como 1,5 millones de parejas que podrían necesitar la ayuda nuestra. Y siendo la tasa actual de fertilidad del 1,2%, quiere decir que en España están naciendo con ese 11% que cubre la fecundación in vitro 36.000 niños, pero necesitaríamos 250.000 más. Esos 250.000 niños serían los que servirían para cubrir solo con la fecundación in vitro los niveles de reemplazo. La tecnología está ahí y ahora os mostraré algunos ejemplos. 250.000 no es necesario que cubra la fecundación in vitro, pero aun siendo la fecundación in vitro el 11%, como veis, podríamos hacer bastante más y por lo menos a quien quiera tener hijos, estimularlo y ayudarlo porque la necesidad está ahí. ¿Y cómo podría la reproducción asistida y la reproducción en general y los especialistas en infertilidad ayudar a cubrir ese gap? En primer lugar, con educación, es decir, educando a la gente en el conocimiento y mejora de la fertilidad, porque todavía hay mucha ignorancia. Hay mucha gente que cree que porque existimos nosotros, las clínicas que nos dedicamos a la reproducción asistida pueden tener un hijo cuando quieran y no tienen necesidad de tener ninguna prisa porque nosotros vamos a resolver el problema. Y eso no es verdad. Hay que promover la protección de la fertilidad en edades tempranas. Es decir, aparte de la educación, hay enfermedades y en concreto la endometriosis que son muy prevalentes. Hay patologías del ovario como el ovario poliquístico que causa infertilidad, que es muy prevalente y que diagnosticadas ambas, a estos dos ejemplos, la endometriosis o el ovario poliquístico en edades tempranas, podríamos ayudar tanto a mantener la salud en este aspecto, en la fertilidad en concreto de la mujer a la que me refiero hoy. Muchas cosas se podrían decir sobre el hombre, pero yo me estoy centrando solo en el interés del tiempo en la mujer. Pero hay que dar soporte público a las técnicas de reproducción asistida y esto no va de que salga el político de turno diciendo
que va a crear una unidad en el hospital tal. Las unidades hay que crearlas, dotarlas y darles calidad, porque si no tiras el dinero, porque no se quedan embarazadas las mujeres. Hay que incrementar el acceso a las técnicas de reproducción asistida, incluso las personas del mismo sexo y las mujeres solas. Y hay que dar ayudas públicas a la preservación de la fertilidad en edades tempranas, porque la preservación de la fertilidad, congelando los óvulos en edades tempranas, es la única forma en la que hoy podemos ser eficientes, las mujeres ser totalmente, emanciparse totalmente de este problema, ser totalmente autónomas y decidir ellas mismas cuándo, cómo y por supuesto con quién tener hijos. Ahora bien, cuando nosotros afrontamos el tema global desde un punto de vista médico, de que queremos ayudar a aquellas parejas, insisto, a aquellas mujeres que quieren tener hijos en un momento determinado, nos encontramos con un problema que no hemos resuelto ni resolveremos, porque ni nosotros ni los más reputados antropólogos entienden cómo se comporta la especie humana. La especie humana, y agarremos el tejido que queramos, desde que es joven y sobre todo a partir de los 40 años, cuando comienza a ser incapaz el organismo de reparar el daño celular en su DNA, nuestros órganos van envejeciendo poco a poco, pero van funcionando. Sin embargo, en el ovario ocurre un fenómeno tremendamente curioso y es que hay una caída abrupta de su funcionalidad entre los 30, 35 años y los 45 años, donde ya deja completamente de funcionar. Y esto es un problema porque obviamente no tenemos el tiempo requerido para reparar la calidad de estos óvulos. Estos óvulos están protegidos por una serie de proteínas que están codificadas por unos genes que solamente este año, el año 2024, hemos aprendido cuáles son. No creamos que es un conocimiento que traemos desde hace muchos años, pero sí sabemos que hay una serie de proteínas que mantienen los ovocitos, los óvulos, digamos, en un estado de quiescencia y de salud mientras estas proteínas actúan. Pero experimentos realizados, como digo, y publicados el año pasado, han demostrado que si nosotros analizamos los ovarios de un animal joven y de un animal viejo, y comparamos el patrón de proteínas que tienen, como veis, va cambiando y no tiene nada que ver, se ve solo de una mirada, las proteínas que están presentes en el ovario joven comparado con el clúster de proteínas que se ve ya en el animal añoso. Y esta pérdida de defensas que tiene el ovario condiciona dos cosas muy importantes. Una, que con la edad aparezcan las aneuploidías. Aneuploidías que a los 44 años ya son superiores al 90%. Y estas aneuploidías llevan obviamente a que si se crean embriones anormales que nunca van a implantar, que van a dar, si implantan, van a dar lugar a abortos o a una serie de cuadros asociados con trastornos, con cromosomopatías. Y además se pierde el número de folículos, de manera que a lo largo de la vida reproductiva el número va disminuyendo hasta prácticamente desaparecer con la menopausia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos intentando ayudar a las mujeres que desean tener hijos cada vez más tarde, nosotros estamos luchando contra dos fenómenos importantes y simultáneos: la pérdida en número
y la pérdida en calidad. Por eso es tan importante el tema de la preservación o de la congelación de los óvulos a edades tempranas, porque este fenómeno del deterioro celular, del deterioro ovocitario, es evidente a partir de los 36, 37 años sobre todo, y se va agudizando, como habéis visto. Y si nosotros antes de esa edad fuésemos capaces de congelar los óvulos, como digo, las mujeres ganan completa autonomía. No es lo mejor, pero sí es lo mejor que tenemos. Y de hecho, si veis cómo ha evolucionado la congelación ovocitaria o la preservación de la fertilidad en nuestras clínicas de IBI a lo largo de los años. Tengo aquí la diapositiva hasta el año 21, pero como veis el crecimiento es exponencial. Ha bastado primero poner a punto las técnicas para ser muy eficaces, congelando óvulos, y después educar, informar. Hoy en día la gente sabe y acuden en masa porque entienden que no tienen otra solución. Y esta es una publicación de la doctora Ana Cobo, que es la jefa de criobiología del IBI en Valencia, y que es, yo creo que es la mayor experta en el mundo porque ha sido la persona que ha desarrollado todas estas técnicas que ahora todos los demás siguen. Y es la primera publicación esta de aquí, que es del año 18, donde veis cómo fuimos capaces de congelar ovocitos a más de 5.000 mujeres y vinieron 640 a recoger esos óvulos para poder ser madres. La edad ya era 37 años, si os dais cuenta, venían tarde. ¿Por qué? Porque estábamos educando a la gente. Estaba la gente aprendiendo que hay que venir antes. Unos años después, en el año 22, la doctora Cobo hace una actualización de los datos y ya vemos que la edad se ha reducido. Y por lo tanto, cada vez la gente, insisto, entiende que es la mejor solución que tenemos hoy en día a nuestra disposición y nosotros nos encargamos de ir a las universidades, de que la gente joven entienda que esto está ahí y de que podemos ayudarles. Por lo tanto, esto es lo que hoy tenemos, pero otras veces llegamos tarde. Y cuando llegamos tarde, repito, tenemos un problema de cantidad y tenemos un problema de calidad. Y en los próximos minutos que me queda, me gustaría daros una pincelada de hacia dónde vamos, de hacia dónde queremos ir, porque el problema de parar el reloj biológico lo hemos resuelto con la congelación de ovocitos, con la preservación de la fertilidad a edades tempranas, por debajo de los 35 años, para evitar que esas proteínas que os mostraba se dañen. Pero ¿y cuándo la gente viene después de esa edad? ¿Podemos hacer algo por ellos? De momento poco podemos hacer, pero quisiera dejaros con la esperanza y con la idea de que la medicina está avanzando. Y quisiera presentaros brevemente 4 técnicas: la activación del ovario, la reparación de los óvulos, lo que se llama la transferencia del uso cromático y la gametogénesis, la creación de gametos, óvulos y esperma, pero os ilustraré con los óvulos in vitro. La activación del ovario viene de una observación de hace más de 20 años, cuando las mujeres que tenían una menopausia precoz se les hizo biopsias en el ovario, se les hacía una laparoscopia, una biopsia, y en la histología se observaba que tenían folículos. Eran menopáusicas, el ovario había dejado de trabajar, pero allí todavía habían folículos, y habían folículos, como veis, en casi el 40% de las mujeres, y algunas tenían mucho. De manera que hace 15 años, quizá alguno más, nos pusimos a trabajar en Valencia en el desarrollo de técnicas que pudieran activar el desarrollo de estos ovarios. Lo que después en la jerga común se llama rejuvenecimiento del ovario.
Y trabajamos con tres técnicas, dos que desarrollamos nosotros, la de la izquierda y la de la derecha, otra que es el PRP, que es una adaptación de lo que hacen tantos colegas en otras especialidades. La primera es una intervención quirúrgica que nosotros la llamamos, están las siglas en inglés, pero es activación de los ovarios quirúrgicamente. Y la otra, la última, la de la derecha, es la activación de los ovarios mediante el uso de células derivadas de la médula ósea, células inmaduras derivadas de la célula de la médula ósea. De todas ellas tenemos publicaciones científicas, yo no me voy a referir demasiado a ellas, pero sí que quisiera describir un poco cómo observamos que mediante la laparoscopia, obteniendo una biopsia del ovario, cortándolo en pequeños trozos y volviéndolo a poner en su sitio anatómico, éramos capaces de activar una serie de vías moleculares que podían hacer crecer estos folículos que estaban ahí y que eran durmientes en mujeres menopáusicas. Por otro lado, ensayamos como muchos otros grupos el PRP, porque digo, esto no es ninguna novedad, pero sabéis que las plaquetas están llenas de factores de crecimiento, de factores de activación celular, y algunos de ellos han sido desarrollados, han sido relacionados con el desarrollo folicular y la madurez de los ovocitos. Por eso utilizamos también el PRP inyectado dentro del ovario en estas mujeres. Y después desarrollamos nosotros en Valencia la técnica de el uso de la activación del ovario también a través de células madre derivadas de la línea hematopoyética. Todas estas técnicas las pusimos a disposición en nuestra clínica de Alicante, dirigida por el doctor Manuel Muñoz, como recordaba la doctora Ballester, con una sola intención: concentrar toda la experiencia en un solo centro para ver si cualquiera de estas tres técnicas fuese efectiva. Nosotros inicialmente pensábamos que lo iba a ser la de las células madre, la que desarrollamos en el IBI, como pura, mera observación de lo que estábamos viendo en la FE. En la FE teníamos probablemente el programa europeo más grande de preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer. Llegamos a ser, yo creo que el más grande. Y realmente veíamos tantas mujeres que habían sufrido un cáncer, se les había dado quimioterapia y habían quedado menopáusicas, y después de haber sufrido también un trasplante de médula como parte adicional en su tratamiento oncológico, de pronto quedaban embarazadas y tenían hijos. Todo eso nos hizo pensar que la médula ósea podía tener un efecto regenerativo, y tratamos a las mujeres, pero primero a los animales de experimentación, porque nadie había hecho esto. Por lo tanto hicimos experimentación animal, y este grupo verde de aquí de animalitos, después de haber sido castrados experimentalmente con distintas dosis de quimioterapia, fueron tratados con médula ósea, fueron tratados también con PRP, o no tratados, obviamente, había siempre unos controles. Incluso utilizó cordón umbilical, porque el cordón umbilical es un plasma que lógicamente tiene las propiedades regenerativas mucho mayores que cualquier otro suero. Pues nos podemos reír del PRP de cualquier persona que tenga más de 30 años y se compara con el cordón umbilical. Lo interesante es que cuando vimos la fertilidad normal de estos animales, después de una, dos o tres rondas de relaciones entre macho y hembra, esta que veis aquí es la fertilidad natural de los animales que no han sufrido nada. Y fijaros cómo el uso de las células madre
consiguió restablecer la fertilidad natural prácticamente a los niveles que te da la naturaleza. Las otras técnicas, el PRP o el cordón umbilical, eran de una eficacia un poco más dudosa. Todo algo efectivas, pero no tanto como las células madre de origen hematopoyético. Y se hicieron una serie de experimentaciones y una serie de publicaciones que nos llevaron a entender qué factores, qué proteínas eran importantes y qué sistemas estaban reparando, y todo eso lo publicamos. Pero cuando uno va al terreno del ser humano e intenta, entre comillas, rejuvenecer el ovario, la verdad es que ni una, ni la de en medio, ni la otra han sido realmente efectivas. Hoy en día hay colegas ofreciendo estas técnicas, pero en realidad ya deberían aprender, estudiar un poco y entender que no funcionan, desgraciadamente, al menos en la forma que las hemos utilizado. Y alguien se preguntará si hemos perdido estos 15 años, y os puedo asegurar que no hemos aprendido porque no los hemos perdido porque hemos aprendido tantas cosas y estamos en otra dimensión. Estamos en una dimensión donde, entendiendo cómo funciona el ovario, qué proteínas son necesarias para la madurez de los óvulos y qué condiciona la salud de los cromosomas, estamos yendo a una segunda fase, que es la reparación celular. Y dentro de esa reparación celular entra uno de los ejemplos que os decía antes, que era el ejemplo de la reparación de los cromosomas. Nosotros sabemos que hay una proteína que se llama coesina, que es fundamental para mantener los cromosomas estructuralmente normales y esta coesina se pierde en la mujer por culpa de la pérdida de toda esa dotación proteica que antes os comentaba. Pues bien, junto a un grupo alemán dirigido por la doctora Melissa Schuh, estamos intentando aplicar estas proteínas recombinantes in vitro para reparar los cromosomas. Y esta es la intención. La intención es que cuando tengamos mujeres que ya han pasado esos 37 años donde están protegidas de forma natural, nosotros podamos utilizar in vitro en cada uno de los óvulos que tengan estas proteínas reparadoras. Y los primeros experimentos os los muestro aquí. Si no hacemos nada, el 60% de los óvulos, estos son óvulos humanos, están dañados. Si nosotros aplicamos estas proteínas, fijaros que el porcentaje de dañados baja al 20%. Estos experimentos empezaron el año pasado, seguirán, iremos a ensayos clínicos, calculamos en el año 27 o 28. O sea, daros cuenta que todo esto va despacio porque todo esto es muy delicado, muy importante, y se necesitan muchos experimentos antes de aplicar todo esto a la especie humana, porque tener en cuenta que lo que hagamos mal puede resultar en un niño con problemas. Entonces, ojo, porque estamos tratando una célula del organismo muy sensible que solo es una. Aquí no estamos reparando un hígado, que puede haber millones de células. Estamos reparando óvulos que van a dar lugar a seres humanos. Por lo tanto, esto hace que desgraciadamente no vayamos a la velocidad de crucero que nosotros quisiéramos. Habéis oído hablar, y los que leéis frecuentemente el New England Journal of Medicine, hace un par de meses se publicaron los primeros niños nacidos después de reparar enfermedades mitocondriales. Por la misma técnica de reparar una enfermedad mitocondrial se podría utilizar, es decir, si el ovocito de esta mujer no es de calidad y quiere mantener su dotación genética, podríamos utilizar el citoplasma de una mujer que no tuviera problema, de una mujer más joven.
Y entonces la técnica consistiría en enuclear genéticamente el ovocito de la donante y que esa dotación genética de nuestra paciente por transfer del uso cromático pudiera generar embriones diferentes que fueran de mayor calidad. Todo esto, este concepto que veis aquí, se ha ensayado ya. No se ha ensayado en mujeres mayores, pero sí en mujeres que hacían embriones anormales, y lo han hecho antiguos biólogos nuestros. El doctor Nuno Costa Borges trabajó con nosotros en el IBI de Barcelona hace años, ahora tiene su propio grupo y trabaja con nosotros Dagan Wells, que es el último autor de este trabajo. Y aquí, en esta publicación de Fertility and Sterility, ya se han publicado niños sanos nacidos. Y nuestra intención es aplicar en una de nuestras clínicas la técnica de transferencia de uso cromático para, en definitiva, mejorar, conseguir que los cromosomas no se dañen, porque parte del daño cromosómico está en el hecho de que el citoplasma tampoco, no es solo la falta de cohesina, sino que el citoplasma, donde se tiene que finalizar la meiosis y producir la primera mitosis, ya no es el que era. Por lo tanto, ahí tenemos una segunda técnica que vamos a trabajar en nuestras clínicas de los Emiratos Árabes. Y diréis, ¿cómo puede ser que en los Emiratos Árabes hagáis este tipo de investigación? Pues sí, porque todo es cuestión de que haya comités que aprueben los estudios, comités serios, y en los Emiratos Árabes tenemos unos problemas por consanguinidad, por el tipo de población que son y que quieren ser, unos problemas muy serios, pero afortunadamente están dirigidos por gente moderna, por gente que entiende que la tecnología puede ayudar, y como consecuencia, cosas que a lo mejor no son autorizadas en España y ni siquiera en los Estados Unidos, el hecho de ser una compañía global nos permite avanzar mucho más mucho más deprisa que pueden avanzar otros. Y finalmente, para acabar, una técnica que no es nuestra, pero la primera autora se acaba de publicar hace un par de semanas. Es una española que hizo la tesis en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, que ahora trabaja en los Estados Unidos, pero básicamente son capaces de tomar una célula somática, una célula de la piel, una célula del organismo, en un momento determinado del ciclo celular, y cuando se produce la división, estos cromosomas meterlos en un citoplasma nucleado y convertirlos en óvulos. De manera que han conseguido in vitro, después de activar estos óvulos derivados de células somáticas, insisto, han publicado en Nature, lo podéis leer, han conseguido crear embriones humanos totalmente iguales a los que hacemos nosotros actualmente en los laboratorios. Estos embriones son de experimentación, no han sido transferidos. La técnica es bastante ineficiente porque fijaros que de una creación a partir de la célula somática en el 80% de ovocitos, embriones solo tienen el 8%, es decir, la técnica es bastante ineficiente, pero esto es el principio. O sea, imaginaros un mañana donde la gente no necesite tener óvulos porque a partir de células somáticas se pueden hacer. E insisto, no he hablado de los espermatozoides, pero la historia es muy parecida y no os insisto más con diapositivas, pero en los ratones ya se ha conseguido tanto una cosa como otra. Por lo tanto, para finalizar, quisiera dejaros con algunos mensajes para llevarnos a casa. He empezado mostrándoos el futuro, pero el futuro lo estamos persiguiendo porque el presente ha cambiado completamente lo que era el pasado, y perdonad el juego de palabras.
En los años 60 no hacía falta todo esto para reproducirse, sobrábamos, éramos muchos. Pero hoy en día hay unos cambios sociales que hacen que mantener las plazas, los niveles de reemplazo es difícil y veremos si lo conseguimos, porque habéis visto como hoy en día ya el 40, el 50% de los países ya no lo llenan y en el año 2100 será el 93% del mundo. Y vamos a vivir siendo menos en este planeta. Es posible que las nuevas tecnologías, que la inteligencia artificial hagan que necesitemos ser menos para ser igualmente eficientes y mantener nuestra sociedad y digamos, los lujos que nos permitimos. Puede ser. Yo no tengo visión para todo eso. Pero mientras tanto, mi llamamiento es a que quien sea responsable se tome tan en serio el tener hijos de aquellos que no pueden y haga políticas de verdadera ayuda a la natalidad, porque la reproducción asistida puede ayudar y tanto. No es todo, es mucho más fácil fomentar la reproducción natural, es mucho más fácil, sin ninguna duda, importante, congelar los óvulos y que la mujer no tenga que recurrir a todas estas técnicas futuristas que os he presentado. Pero sin duda, todas estas técnicas que yo os he presentado hoy serán una realidad. Serán una realidad. Y el día de mañana sabremos cómo combatir el efecto deletérea de la edad sobre la calidad ovocitaria. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y ahora llega pues, agradecer la exposición que ha sido pues, magnífica, brillante y además nos ha dado cosas que yo efectivamente no conocía, que para eso vengo, para superar algunas limitaciones que tenemos en nuestra formación. Yo soy médico de familia, como sabéis, y efectivamente esto último que has comentado de la fecundación con células somáticas, pues esto no lo conocía. Y da idea de la tecnificación, ¿no?, que tiene la medicina y de los avances tecnológicos que están sucediendo continuamente. Y en este aspecto de natalidad, pues es un tema puntero, ¿no?, en investigación médica. Y eso yo creo que es bueno para todos, evidentemente. ¿Hay alguna pregunta entre los presentes? Seguro que la hay. Si no, yo tengo algunas. Pues, Dos preguntas. Dos a ver, preguntas. no sé si tenemos un micrófono para que lo oigan los demás. Seguramente os conoceréis entre vosotros, pero presentaros. Aunque os Buenas tardes, profesor Pellicer. Soy Juan Carlos Martínez Escoriza, ginecólogo, y te Hombre, pues sí, lo mando conozco. un saludo cordial y te Hola, hola. felicito por las enseñanzas que una vez más nos has dado, apasionantes, sobre todo en la última parte de la exposición. Haría bastantes preguntas, pero una más que pregunta, Antonio, es bueno, que me hicieras una crítica a este otro planteamiento. Y claro, la población dices que va disminuyendo, pero sin embargo, en este momento en el globo somos 8.000 millones de habitantes y solamente el 30%, el 40% son los que reclutan el 90% de los recursos sanitarios. Hay una desigualdad. Hay todavía países donde en vez de la pirámide botijo sigue manteniéndose la pirámide, es decir, una base de muchos niños nacidos que mueren enseguida y que no hay ancianos porque la esperanza de vida de esas poblaciones todavía está corta. Entonces, yo quisiera que en esta visión global que de alguna forma nos has hecho aterrizar en la necesidad para el reemplazo, etcétera, veamos que quizá también habría que valorar el uso de todas estas técnicas o verlas en la perspectiva global, donde incluya también a estos países donde todavía la pirámide es, digamos, pirámide, no es botijo. Sí, Juan Carlos, muchas Gracias. gracias.
efectivamente, bueno, en primer lugar me alegro de saludarte, aunque te veo de espaldas, pero me alegro de saludarte porque hace tiempo que no te veo. Eh, el, a ver, tienes toda la razón, es decir, cuando se analiza bien cuáles son los países que están por encima del reemplazo y todavía teniendo 5 y 6 hijos, son 12 o 13. Básicamente, todos son o del África subsahariana o algunas islas por ahí, por el Pacífico y el Índico distribuidas. Y efectivamente el gran problema que tienen es la mortalidad infantil. En cuanto la mortalidad infantil se supere, yo creo que esto y tengan también acceso más a la anticoncepción, es decir, ahí queda trabajo por hacer, pero incluso los informes más pesimistas hablan de que también en esos países llegará un momento en que no estarán en los niveles de reemplazo porque de alguna manera el problema se irá solucionando. Esperemos que sea así, esperemos que sea así. Y sin duda tendremos que darles acceso, como decías tú, a las ayudas a aquellas parejas que no pueden tener hijos y que las quieren tener. Se hacen esfuerzos. Desgraciadamente, los tratamientos de reproducción son costosos, se pueden abaratar, pero muchas veces eso disminuye la calidad, pero indudablemente habrá que encontrar un equilibrio, sin duda. Buenas tardes. Soy Diego Torrús, soy médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Doctor Balmis, aquí en Alicante. Y en primer lugar, bueno, pues felicitarle porque la verdad me ha parecido una charla, una conferencia interesantísima y que aborda un problema que, como usted ha dicho, la verdad que los políticos se dedican poco a hablar del invierno demográfico cuando creo que es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Y enlazando con esto y con la segunda parte de su conferencia, que han sido todas estas técnicas que me han dejado deslumbrado, yo lo que le quisiera, bueno, lo que le quiero preguntar es que todas estas técnicas que ahora mismo nos parecen, y por supuesto los que no entendemos de esto, pues como ciencia, casi ciencia ficción, mm, y un poco cuál sería el problema que yo le veo que probablemente no estén al acceso de muchas personas. No digo ya en los países eh, de bajo índice de desarrollo humano, ¿no? Mm. Sino incluso aquí, por ejemplo, en España, donde tenemos un sistema nacional de salud que tiene muchas coberturas, pero que muchas de este tipo, mm, todo esto de la fecundación in vitro, de todo esto muchas veces no está al acceso de mucha gente, ¿no? Entonces, evidentemente esto puede ayudar, pero yo creo que probablemente sean las políticas para fomentar la natalidad las que un poco puedan, digamos, resolver, si se puede resolver este problema, ¿no? Sí. A ver, yo no quiero dar la impresión de que vengo a vender la fecundación in vitro. Lo que sí quiero insistir en es que la reproducción asistida puede ayudar y mucho. Las políticas, que he sacado una diapositiva con distintas políticas que se aplican en los distintos países, desde poner guarderías, pagarles un cheque bebé, tal y cual, desgraciadamente no están ayudando. A ver si tenemos suerte y encontramos una o una combinación de varias que realmente son efectivas. El problema es que, repito, cualquier medida que tú tomes de este tipo vas a ver los efectos a los 40 años. Es difícil, es difícil. Y, vamos, para los políticos, en fin. Por lo tanto, sí, o sea, yo creo que nosotros podemos ayudar. Como decimos los valencianos, tota pedra fa pared, pero indudablemente las políticas de ayuda tienen que seguir, a las parejas tienen que seguir
implementándose, porque no hay nada como la concepción natural. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido una lección magistral en el sentido más genuino del término, ¿no? La que nos has dado y muchísimas gracias por ello. Y yo quería insistir un poco en lo que acaba de comentar también el doctor Torrus la idea, bueno, insistir y también se ha comentado y es la implicación del sector público en estas técnicas. Y estamos hablando, claro está, del mundo occidental, con todas en fin, es decir, este invierno demográfico, es decir, la importancia de que dentro de las políticas del sector público se contemple esta realidad. Y ya no digo a nivel internacional, que eso, bueno, es dramático, ¿no? Y a ese respecto, por ejemplo, lo que sí que me parece, y me lo puedes contestar, creo que en el caso de Birma tenéis una preservación gratuita de la fertilidad para pacientes con cáncer, ¿no? ¿Es así? ¿Tenéis esa, digamos, ofrecéis eso, la Sí, preservación de la fertilidad para sí, pacientes con cáncer de forma gratuita? O no sé si sí, en sí, algunas sí. clínicas, en general lo tenéis, Sí, digamos, te bueno, digo, ¿es algo general o...? sí, te digo, y quisiera, no sé cuánto tiempo dispongo, pero quiero Sí, aprovechar que tengo la palabra no hay para... problema. No hay problema. No hay para- problema, ¿eh? Puedes... No, lo que yo quería insistir en que las políticas públicas en España han sido siempre deficientes, pero siempre. Y os digo más, y quien me conoce como Juan Carlos lo sabe perfectamente. IBI nació porque a mí en el clínico de Valencia no me hacían ni caso. O sea, yo cuando llegué de Estados Unidos, mientras yo vine preparado para hacer una fecundación in vitro de nivel, yo quería ser catedrático y no quería salir del hospital clínico, no tenía ningún interés, me sentía obligado a devolver a mi país lo que me habían dado para formarme, porque al fin y al cabo yo me fui a los Estados Unidos inicialmente hasta que me contrataron allí con una beca Fulbright, pero vi el caso que me hacían y dije, esto no puede ir a ningún sitio, o sea, es que esto no va a ningún sitio, nosotros somos el resultado de una falta de interés. Después, tú tienes la Comunidad Valenciana, que yo sepa, en el hospital general hay fecundación in vitro, yo no sé si en el otro, que no me acuerdo cómo se llama, donde estaba Pedro Acien, también deben de tener, no, no lo sé seguro, porque en Valencia hay dos o tres programas públicos y yo trabajé en el clínico, trabajé en la FE, que es probablemente el más grande, pero no tienen el nivel de los privados, pero no lo tienen porque no invierten, o sea, no porque la gente no sea capaz, sino porque se llenan la boca de ayudar, pero la ayuda tiene que ser de verdad. Es decir, tú tienes que proporcionar los medios humanos y técnicos para poder hacer la medicina reproductiva de calidad. Y punto. Porque si no tiras el dinero, si no dámelo a mí y yo por la mitad de precio te lo hago y ¿sabes? O sea, desgraciadamente esto funciona así. Sí, nosotros efectivamente, cuando empezamos a ser eficientes congelando ovocitos, ofrecimos totalmente gratis la preservación de la fertilidad a las mujeres con cáncer. Y hubo una firma, o sea, una farma, un laboratorio que además les proporcionaba los medicamentos gratuitamente. Eh, y así lo hicimos durante mucho tiempo, hasta que poco a poco aprendieron todos los hospitales y empezaron a hacerlo y ya no hubo necesidad de acudir. Nosotros lo seguimos haciendo, pero el volumen de cánceres que nosotros manejamos hoy en día es mucho menor que en su día, que éramos los únicos. Muchas gracias. Sí, tenemos ahí. ¿Alguna cosa más? Bueno,
yo una preguntita, una reflexión casi filosófica. Bueno, no tanto, ¿no? Efectivamente que la tasa de reemplazo es importante para que una sociedad se mantenga. Y muchas veces va unido a los temas de socioculturales, es decir, cómo se comporta una sociedad y hacia dónde tiende, que las sociedades, digamos, más ricas, es verdad, parece que tienen todo este perfil que has contado de retraso en la natalidad en las mujeres bueno, y otras connotaciones que les hacen elegir tener embarazo más tarde. Pero es verdad que la población ahora son 8.200 millones de personas en el mundo y que hay una previsión por la OMS de llegar a 10.400 millones sobre 2080 para ahí parar de crecer. Porque nosotros hemos conocido, los del baby boom, ¿no? ¿Cómo somos? Boomers. Hemos participado en el crecimiento exponencial de la población mundial y es verdad que muchas veces se dijo que no iba a haber recursos alimentarios incluso para sostener a tanta población y de momento pues parece que lo solventamos mediante técnicas efectivamente de agricultura y tal, bueno, con un deterioro importante posiblemente del medio ambiente. Y un poco llegaba a esto del medio ambiente. O sea, porque yo te quería preguntar sobre la distinción entre la natalidad, que es la capacidad de tener el niño, ¿no? O la fertilidad, porque la fertilidad evidentemente va con la edad, pero no sé si tenéis idea o estudio o impresión de que la fertilidad humana esté bajando, tanto en mujeres como en hombres, y si es algo debido a cambios medioambientales que podamos estar produciendo por el desarrollo, Ya. bueno, químico, No, disruptores endocrinos, etcétera, todo eso que se está hablando bastante últimamente. sí, tienes razón y tenemos en el IBI tenemos una línea de investigación sobre disruptores endocrinos eh, que publican bastante. La fertilidad es muy difícil de medir. O sea, esa pregunta que tú haces es muy difícil de contestar porque está la anticoncepción. Es decir, cuando nosotros queremos ver la fertilidad real de una población, no podemos hacer un muestrario de nuestra sociedad porque está muy contaminada sobre todo por la anticoncepción. Te tienes que ir a poblaciones que viven como hace siglos, como sabéis, algunas que están en los Estados Unidos, que se han hecho películas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, contestar a esa pregunta es muy difícil. Mi impresión es que no, mi impresión es que no, y todos los estudios que hay sobre que la calidad del semen ha bajado, etcétera, son muy defectuosos, entre otras cosas porque hace 100 años nadie sabía valorar un espermiograma como hoy, ¿no? Entonces, yo no le doy demasiado valor, o sea, la fertilidad ha bajado porque la gente está retrasando el momento en que se pone a trabajar para eso, ¿sabes? Pero no porque, por lo menos ese es el factor fundamental. Eh, pero si a una edad 25 años, que es sabéis que es el pico de la fertilidad, yo creo que hoy son las mujeres igual de fértiles que lo eran. También es verdad, lo he dicho de pasada en mi charla y hay que insistir que hay grupos étnicos y grupos étnicos. Es decir, por ejemplo, insisto, en el Middle East, en el Oriente Medio, tenemos verdaderos problemas simplemente porque bueno, pues son sociedades muy endogámicas y genera eso unos problemas que los están visualizando ahora. Pero en general, digamos, en España, yo creo que no. El doctor Escoriza quería, Juan Carlos, Bueno, ¿quieres? de nuevo al profesor Pellicer, a ver si así me... Bueno, yo antes un preámbulo para, digamos, estar 100% de acuerdo, al margen de la reflexión anterior filosófica por mi parte,
en España ahora mismo para poder atajar el problema del invierno demográfico, no cabe duda de que falta un interés clarísimo por los sistemas sanitarios públicos para ayudar en esta faceta. Y la demostración está en que desde el año 2003, que en Alicante, con 2 millones de habitantes, conseguimos pelear en la Consellería para que hubiera una unidad de reproducción en la provincia siquiera, fue con la promesa de que enseguida se abriría otra en San Juan, en Elche, etc. Veintitantos años después estamos igual con la misma dotación que se dio hace veintitantos años. Por tanto, no es un tema que haya generado interés en nuestros, digamos, poderes públicos, en los políticos, y por lo tanto, todo, salvo el esfuerzo personal que los profesionales han hecho en esta cuestión, desgraciadamente no se ataja y me temo que tampoco se ataja demasiado en la otra vertiente, en los dos pilares que podrían resolver el problema. Uno es la reproducción asistida, a la que no se presta atención a nivel público, estoy hablando, y la otra, todo lo que son las ayudas, la potenciación del trabajo, la conciliación, etcétera. Pues bueno, se hace a base de pequeños decretos, etcétera, pero que no aterrizan en la realidad. Dicho todo esto y a la vista de tantas técnicas tan maravillosas que nos has contado, Antonio, la pregunta que yo ahora te haría es, bueno, en tu experiencia y nos has puesto la miel en los labios con estas técnicas, la RPR, etcétera, y luego, pues que no, en esta última que nos has hablado, ¿hasta qué punto después, en tu experiencia, la somática de la mujer soportaría gestaciones de este tipo? Que parece que sí, que van a fructificar estas técnicas. ¿Hasta qué edades? Porque también es importante el páncreas de esa mujer, el hígado de esa mujer, la sobrecarga que va a llevar ese embarazo a unas edades en las que a lo mejor desde un punto de vista, digamos, antropológico, esa mujer va a tener unos límites de edad para poder sobrellevar esa sobrecarga de 9 meses de gestación, ¿no? Entonces, nos vamos a ver con soluciones, estoy seguro, unas u otras van a tener éxito y van a ser accesibles, estoy seguro, pero ¿dónde encuentras tú con tu experiencia, dónde podría estar como ginecólogo y como médico el Sí. límite para esa transferencia de reproducción en edades ya comprometidas? Sí, no, la pregunta es muy inteligente. Ese problema lo tenemos ya, sin tener estas técnicas de las que os he hablado totalmente desarrolladas, pero el mero hecho de que podamos usar óvulos de donantes jóvenes hace que tengamos en la consulta mujeres de distintas edades. Pero ya hemos acumulado mucha experiencia, es decir, a partir de los 45 años aparecen problemas muy serios que a los que estáis familiarizados con la ginecología, pues se llama preeclampsia, se llama hemorragia posparto, se llama parto predetermino con todas las consecuencias para el neonato. Y por lo tanto, yo hoy por hoy me pararía ahí. O sea, y de hecho, en ese aspecto, yo soy bastante talibán, porque de verdad tener este tipo de problemas no, o sea, no se puede consentir. Entonces, bueno, pero yo pienso como pienso, indudablemente cuando la tecnología sea disponible, la gente la utilizará. Eh, y creo que, no sé, o sea, se abrirán unos debates éticos enormes, ¿no? Porque vosotros considerar que hoy en día que Mick Jagger haya tenido un hijo a los 70 años y Robert De Niro a los 80 casi no espanta a nadie. Y claro, porque son hombres, porque están asumiendo que es la madre la que tiene que criar al niño. Pero si un día aparece una mujer con 70 años que quiere tener un hijo, alguien se lo hará, no tengas ninguna duda. Y yo no, porque entre otras cosas espero jubilarme ya de una vez y no trabajar más, pero alguien se lo hará.
Pues muchas gracias, Antonio. Sí, Muchísimas gracias. sí, damos las últimas palabras. Venga, la última palabra. Vale. Bueno, la última, y espero Bueno, que no, sin problema, sin agobio, ¿eh? no sé si será futurista, si esto tendrá muchísimas complicaciones éticas, que supongo que sí. Pero igual que tenemos la donación de óvulos, las chicas jóvenes que pueden donar óvulos, también tenemos el tema del aborto, que es un derecho de la mujer, pero que se ha hablado, se está estudiando la donación de embriones en mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Eh, Mira, yo estoy en Roma, pero sigo la prensa española y cuando estaba juntando las diapositivas y veía el debate que hay en España otra vez sobre el aborto y lo que están insistiendo para meterlo por derecho constitucional y el número de abortos anuales que creo que supera los 100.000, pues me vino a la cabeza decir, vamos a ver, si ya tengo 100.000, si tendría 100.000. Lo que pasa que, en fin, no quiero entrar en esa discusión porque creo que no es el momento, pero indudablemente, por lo menos, esta gente que tiene tanto interés en proteger a quien no quiera tener hijos, que tuviera por lo menos el mismo interés en ayudar al que quiere tener. Y eso no pasa, eso no pasa. Entonces, yo creo que ahí me quedaría yo, porque si me tiras de la lengua, me castigan. Y además aquí en Roma son todavía peores y vendrían a por mí, que el Vaticano está aquí al lado, ¿eh? O sea que No tengo se que trata de eso. cuidarme. No Estoy se de trata de broma, eso. estoy de broma, pero sí, es un tema muy delicado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la doctora Leal y desde bueno, y los compañeros académicos también de Valencia y por ahí, que bueno, que están encantados y darle la enhorabuena. Ha sido un placer y bueno, es tan interesante y como se ha comentado, ¿no? Es decir, plantea tantas no sé, plantea tantas posibilidades de hablar de este tema en fin, que no dudo que seguro que volvemos a pedirte en alguna ocasión que nos vuelvas a actualizar y que hablemos de estos temas. Muchísimas, muchísimas gracias aquí desde Alicante A y vosotros, bueno, y buenas noches. buenas Y noches. Ale, hasta luego. Buenas tardes, gracias, gracias por haberme invitado. Muchas gracias.